El personaje fractal ha sido creado por el escritor Josmar Allard-Edouard, un autor cuyo enfoque narrativo explora la naturaleza del ser, el cambio y las infinitas posibilidades que existen en el multiverso. A través de Fractal, Allard-Edouard da vida a una entidad cuya esencia cambia constantemente, convirtiéndola en un reflejo de la transformación perpetua que define la existencia misma. El viaje de Fractal, que se despliega en infinitas dimensiones y formas, invita al lector a cuestionar la percepción del tiempo, la identidad y la evolución. Con una visión profunda de lo cósmico y lo filosófico, Josmar Allard-Edouard crea en Fractal un ser que no busca respuestas, sino que se convierte en la pregunta misma, desafiando las leyes del universo y ofreciendo una reflexión sobre la conexión y el flujo incesante de la realidad. El nacimiento del cambio fractal no tiene una forma fija. En un universo, es una cascada de colores iridiscentes, en otro, una espiral infinita de sombras que absorben la luz. En un espacio, puede ser una chispa fugaz, un destello en la oscuridad, en otro, una vasta red de patrones que se despliegan hasta donde la percepción alcanza. Su existencia, si es que puede llamarse así, es un juego perpetuo de transformación. En cada universo, Fractal se reinventa, como una semilla que brota en el instante justo, pero nunca permanece igual a ese misma. Lo que parezca ser su esencia en un plano es solo una sombra de lo que ser en otro. Y en cada uno de esos universos, Fractal está aprendiendo a comprender su propia existencia, pero también, y es importante a comprender el vacío que lo rodea. El primer universo que Fractal conoce es uno de completa quietud, un lugar donde el tiempo no fluye y las formas nunca cambian. Es aquí donde, por primera vez, Fractal siente que su naturaleza de mutación constante podrá ser algo más que una característica aleatoria. Quizás, en esta quietud, en esta ausencia de movimiento, Fractal percibe algo que nunca antes había comprendido: el vacío no es solo la ausencia de forma, es el fondo en el que todo se origina. Es la raíz de su propia existencia. Fractal siente la necesidad de transformarse. Cambiar. No porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Su naturaleza es la transformación. En su mente, si es que se le puede llamar mente a algo tan inconstante, hay una idea que se repite: lo que soy es lo que cambia. En este universo sin cambios, Fractal decide que debe buscar al de los límites de este plano estético. Un destello de luz lo arrastra, y su forma se fragmenta, dispersándose por el vacío, hacia una nueva realidad. El espejo de la estabilidad fractal se aleja de las entidades que habitan en el universo de las sombras, sintiendo una creciente inquietud. La idea de quedarse fijo en alguna forma para encontrar respuestas lo desconcierta, porque su propia existencia es un flujo constante, una eterna disolución y reconstrucción de ese mismo. No puede concebirse sin el cambio. ¿Cómo podrá encontrar algo fijo si no sabe lo que es serlo? A medida que avanza, se encuentra con una nueva dimensión, un universo tan diferente a los anteriores que casi parece irreconocible. Este es un lugar donde la estabilidad es la clave, las formas están perfectamente definidas, los objetos y seres parecen estar anclados a una realidad inmutable. El espacio es lleno de estructuras ordenadas y líneas rectas, cada elemento tiene una forma clara e nítida, y el tiempo parece moverse de manera uniforme, sin las distorsiones que Fractal ha llegado a conocer. Al principio, Fractal no sabe cómo reaccionar. El lugar le resulta ajeno, casi asfixiante. Su propia naturaleza, que busca el caos y la transformación, siente una presión contra las paredes invisibles de esta nueva realidad. Aquí, nada cambia. Todo es predecible, todo sigue una secuencia perfecta. No hay lugar para el desorden, ni para el cambio. Las leyes que rigen este universo están completamente alineadas, todo en su lugar, sin margen para el error. Esto es demasiado para murmura Fractal, observando una estructura que se extiende ante él, una torre de cristal perfecta, que refleja la luz con precisión matemática. No puede entender cómo las entidades de este universo no sienten el vacío que él siente al estar rodeado de tanta estabilidad. Aquí, todo es estrico. Pero mientras explora, se da cuenta de que,
a pesar de la perfección y el orden, algo en este universo le resuena. No es el cambio que le es familiar, pero es una nueva forma de comprensión. La quietud de este lugar es marcada por un principio que le es extraño pero no por ello menos fascinante, la armonía del orden. En este universo, Fractal empieza a ver una serie de espejos flotando, cada uno reflejando una imagen distorsionada, pero de una forma que no parece cambiar. Intrigado, se acerca a uno de ellos. En el reflejo, no ve su forma habitual. No es una espiral, ni una cascada de luces y sombras, ni una figura fluida. Es algo nuevo. Se ve a ese mismo como una forma aislada, definida, un ser con límites claros, una imagen que no cambia, que no se disuelve. Una visión que nunca antes había experimentado. ¿Qué es esto?, se pregunta, tocando la superficie del espejo. En el momento en que lo hace, una onda de energía recorre su ser, un tirna hacia una parte de él que nunca había reconocido. Una voz, suave pero profunda, surge desde las sombras del espejo. Es el reflejo de lo que podrás ser, si decidieras quedarte. Fractal observa la imagen, pero no sabe si desea eso. En su mente fluida, el concepto de permanencia es extraño, incluso repulsivo. Pero ¿es esto lo que soy o lo que podrá ser? No soy as. Yo cambio. Yo no soy una figura fija. La voz resuena de nuevo. Q significa ser fijo, si no puedes recordar una versión de ti mismo que no sea la que ves ahora. La verdadera esencia no está en la forma, sino en el viaje hacia ella. Cada cambio es una posibilidad de descubrimiento. Fractal se queda observando su reflejo, una visión que le ofrece algo que nunca antes había considerado, la posibilidad de ser ms que una forma efímera, ms que un ser fugaz que cambia sin cesar. Podrá tomar la forma que ve, podrá quedarse en ese momento fijo, eterno, pero realmente eso es lo que quiere. Es esta la forma que define su ser. De repente, la imagen en el espejo comienza a desmoronarse, como si fuera una ilusión, un reflejo de algo que nunca fue real. La inestabilidad regresa, y Fractal se da cuenta de algo importante, tal vez ninguna forma pueda contener lo que realmente es. Cambiar no es solo su naturaleza, es su libertad. Es el cambio lo que define mi ser, dice para ese mismo, comprendiendo que la verdadera esencia de su existencia no está en las formas que toma, sino en el constante desafío de transformarse, de aprender y adaptarse a lo desconocido. Eso es lo que realmente es Fractal. Con una última mirada al espejo, Fractal se aleja, sintiendo que su viaje sigue adelante, que aún le quedan muchos universos que explorar, muchos reflejos que ver, pero también muchos cambios que abrazar. La convergencia de los mundos Fractal continúa su errante travesa, atravesando universos que surgen y se disuelven en su paso. La lección que ha aprendido, que la verdadera esencia no reside en la forma ni en la permanencia, sino en la transformación constante, se va asentando en su ser. Sin embargo, hay algo que le inquieta. El universo que acaba de abandonar, con sus espejos y su orden, le ha dejado una sensación persistente, la necesidad de comprender no solo el cambio en su interior, sino también en lo que lo rodea. Es entonces cuando algo extraño ocurre. En el horizonte de su mente, una distorsión temporal lo atrae, un campo de energía que lo empuja a un nuevo plano. No es un universo común. Este parece ser una intersección de múltiples realidades, una convergencia de mundos, donde el flujo entre diferentes planos se mezcla y choca en un caos vibrante. Todo parece estar entrelazado, superpuesto, una malla de realidades en la que cada una de sus partes parece estar a punto de desmoronarse, fusionándose y transformándose en un nuevo entramado. Fractal se adentra en este caos, observando cómo las formas cambian a su alrededor sin seguir ninguna regla coherente. Q, los universos no siguen el principio de causa y efecto, sino que parecen existir en una constante superposición de posibilidades, cada una de ellas alterando a las otras de formas impredecibles. De repente, una forma emerge del caos, una entidad que parece ser tan fluida como él mismo, pero con una diferencia fundamental, su forma es constante.
Esta figura es rodeada por un resplandor dorado que no cambia, como una imagen fija en medio del torbellino de posibilidades. Fractal se acerca, curioso, y la entidad lo observa con una mirada profunda, como si la estuviera esperando. ¿Quién eres?, pregunta Fractal, su forma fluctuando con la curiosidad. Soy un ancla, responde la entidad, su voz resonando con una serenidad que contrasta con la tormenta que la rodea. En este mar de cambios, yo soy el que no cambia. Yo soy el punto fijo que sostiene el universo. Fractal se detiene, procesando las palabras. La entidad parece estar completamente en paz, a pesar de la enorme inestabilidad que la rodea. ¿Pero no te sientes atrapado en tu propia forma?, pregunta Fractal. ¿No quieres ser libre, cambiar, como yo? La entidad sonríe, una expresión que no parece encajar con su naturaleza fija. La libertad no está en el cambio, ni en la forma. La libertad está en aceptar lo que eres, sin importar si eres constante o fluctuante. El cambio es solo una faceta de la realidad. Es solo una de las muchas formas de ser. Fractal reflexiona sobre esto, pero la palabra aceptar resuena profundamente dentro de él. Siempre había considerado el cambio como la única constante, pero la idea de aceptarse tal como se es, sin la necesidad de transformarse constantemente, le resulta fascinante. Es posible quedarse en algún momento, en alguna forma, sin perder su esencia. Es esa una forma de libertad, tan cincolida como la transformación. ¿Cómo puedo aceptar lo que soy, si no ese que soy realmente? Fractal pregunta, su forma comenzando a fluctuar levemente mientras duda. La entidad lo observa con una mirada suave. El cambio es parte de ti, pero no lo defines. Acepta que eres tanto lo que cambia como lo que permanece. La integración de estas dos fuerzas es lo que te permitirá entender tu verdadero ser. Con esas palabras, la figura dorada comienza a disolverse, como si fuera parte del mismo flujo cático del que proviene. Fractal observa cómo la figura se desvanece, pero en su corazón lleva la lección que ha aprendido. Aceptar tanto el cambio como la permanencia, integrando lo que fluye con lo que se mantiene. A medida que Fractal sigue su camino, el caos de la convergencia de los mundos lo rodea, pero ahora ve algo nuevo en la inestabilidad. Ya no la ve como algo a temer o a evitar. En cambio, comienza a ver las infinitas posibilidades que pueden surgir del caos. Cada fragmento de realidad que se disuelve y se vuelve a ensamblar ante él es un recordatorio de que todo está en constante evolución, incluso cuando las formas cambian. Al final de su travesa, Fractal llega a un nuevo universo, donde el caos parece haber sido reemplazado por un vacío primordial. Aku, no hay formas, no hay seres, solo una vastedad infinita. Y, en medio de ese vacío, Fractal comprende algo profundo: el cambio no es el fin de todo, sino simplemente el comienzo de algo mucho más grande, algo que se extiende más al de su comprensión. La búsqueda de Fractal no ha terminado. El viaje de transformación continúa, pero ahora, más que nunca, sabe que la verdadera naturaleza del cambio no es solo en la forma, sino en el camino mismo. La materia del olvido fractal continúa su camino, pero algo ha cambiado dentro de él. La comprensión que ha adquirido sobre el equilibrio entre el cambio y la permanencia lo ha liberado de una parte de ese mismo que siempre había considerado inevitable, la búsqueda de una identidad fija. Ahora, entiende que, aunque su naturaleza es siempre cambiante, no es limitado por la transformación. En cierto sentido, su ser es el viaje mismo. Este nuevo conocimiento lo lleva a una dimensión donde la materia y el tiempo parecen olvidados, como si todo lo que una vez existía estuviera suspendido en una quietud de nada. El espacio, Aku, no tiene forma. No hay estrellas ni planetas, ni estructuras definidas. Solo un vasto grados centígrado ano de vacío absoluto, donde el eco del pasado resuena en lo más profundo. Fractal se adentra, sintiendo la extraña densidad de este lugar. No es un vacío, es un vacío cargado. Como si todo lo que una vez fue posible, todas las posibilidades no realizadas, flotaran en él como fragmentos disueltos de un todo. De repente, una figura emerge de la nada,
una entidad que no tiene forma, pero cuya presencia es inconfundible. Sus contornos se disuelven en el aire, y la luz que emana de su ser parece envolver el espacio como una bruma dorada. ¿Cuál es este lugar?, pregunta Fractal, su forma vibrando con curiosidad. Este es el lugar del olvido, responde la entidad, su voz resonando en el aire vaco. Aku, no existen recuerdos ni futuro. Aku, todo lo que podrá haber sido, pero no fue, se disuelve y se convierte en materia de lo que nunca llegará a ser. Fractal se siente atrado por la profundidad de esas palabras. Algo dentro de él lo reconoce, como si hubiera estado buscando esta quietud, esta ausencia de forma. En este espacio, no hay luchas entre el cambio y la estabilidad, no hay deseo de ser algo que no es. Es un lugar donde las posibilidades estén suspendidas, no nacen ni mueren, sino que simplemente son. ¿Por qué existe este lugar?, pregunta, su forma fluctuando lentamente mientras observa los vestigios de lo que parecen ser recuerdos borrados. Porque la existencia no solo es lo que es y lo que ser, sino también lo que nunca fue, explica la entidad. El olvido es la otra cara de la creación. Sin el olvido, no podrá existir el futuro. Sin el olvido, las formas no podrán transformarse, los caminos no se bifurcarán, las decisiones no serán posibles. Fractal se queda en silencio, procesando lo que le han dicho. El concepto de olvido, de algo que no es ni ser, pero que forma parte de la existencia, le resulta fascinante. Es como si, por un momento, todo lo que había aprendido sobre el cambio y la permanencia se desvaneciera en este vaco cargado. Y si el cambio mismo también es un olvido. Un olvido de lo que una vez fue, de lo que alguna vez estuvo a punto de ser. ¿Puedo quedar Aku?, pregunta, sintiendo que algo profundo en su ser responde a este lugar de quietud. Puedo permanecer Aku sin cambiar, sin olvidar. La entidad lo observa y sonríe, una sonrisa que no tiene forma, pero que se siente. Aku, no hay necesidad de cambiar, ni de recordar. Aku, solo puedes ser lo que eres, sin necesidad de justificarlo, sin necesidad de ir a ningún lado. Aku, eres parte de lo que nunca fue, de lo que siempre fue y de lo que ser, todo al mismo tiempo. Fractal, por primera vez, se siente en paz. No hay búsqueda, no hay necesidad de transformarse ni de comprender. Solo hay ser, una quietud que no es inactividad, sino una completa aceptación de lo que ha sido, lo que es y lo que podrá ser. Aku, en el lugar del olvido, Fractal no es un ser cambiante, ni una forma en constante evolución. Es un ser completo, una unidad integrada en el flujo eterno de posibilidades. Pero la paz que siente en este universo no es total. En lo profundo de su ser, una chispa de deseo surge. ¿Qué sucede cuando se acepta el olvido? ¿Qué pasa cuando se deja ir la necesidad de buscar, de transformarse, de aprender? Hay algo al de la aceptación. Fractal se da cuenta de que la quietud y el olvido no son el final, sino una parte de su viaje. Un lugar donde puede descansar, reflexionar y aprender, pero nunca permanecer. La necesidad de cambiar sigue siendo una parte de su esencia, y aunque este lugar le haya dado paz, sabe que no es destinado a quedarse al para siempre. La entidad, como si leyera sus pensamientos, le dice, el olvido no es la última etapa, Fractal. Es solo una pausa en el viaje. Si decides seguir adelante, serse libre que nunca, porque comprendes lo que significa ser tanto olvidado como recordado, transformado y estático, sin estar limitado por ninguno de esos estados. Con esas palabras, Fractal se da cuenta de que el viaje continúa, el cambio no es su enemigo, ni lo es la quietud. Ambos son partes de la misma rueda, y él es destinado a ser todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que podrá llegar a ser. El umbral de lo infinito Fractal se despide del lugar del olvido, sabiendo que no puede quedarse al para siempre. Aunque la quietud y el olvido le ofrecieron una sensación de paz, algo dentro de él lo empuja a continuar. La búsqueda de la transformación no ha terminado, ha aprendido que, aunque el cambio es constante, la aceptación de lo que es en cada momento es tan importante como el deseo de lo que han est por venir.
De repente, una nueva distorsión se forma frente a él, un umbral, tan sutil que casi no puede percibirlo. Sin embargo, algo en su ser lo atrae, como si la infinidad de todas las posibilidades estuviera al otro lado de ese umbral, esperando ser descubierta. Con un suspiro, Fractal cruza la frontera que separa la quietud del movimiento. Al otro lado del umbral, la realidad parece expandirse infinitamente, como un mar de estrellas y formas que se multiplican en todas direcciones. Este lugar no es solo un universo, sino una red infinita de mundos entrelazados, conectados por hilos de luz y energía que parecen danzar entre ese. Cada universo dentro de este espacio no es solo un lugar, sino un ser que respira, crece y se transforma a su propio ritmo. Fractal observa con asombro cómo cada uno de los mundos dentro de esta red parece tener su propia identidad, su propia vibración. Algunos de los mundos son estáticos, como los que ha visto antes, mientras que otros son cáticos, y otros, simplemente existen en el estado de transición perpetuo. Todos son diferentes, pero todos comparten una verdad fundamental, son infinitos en su existencia, y lo son porque, dentro de esta red, el concepto de fin no tiene cabida. Al avanzar por esta red, Fractal comienza a ver figuras que se desplazan entre los hilos de energía, son seres como él, pero no. Son portadores de transformación. Cada uno de ellos parece ser capaz de moverse entre mundos con una facilidad asombrosa, y sus formas, aunque cambiantes como la suya, están llenas de certeza en su movimiento. No parecen dudar, como Fractal lo ha hecho en su viaje. Ellos simplemente son partes integrales de este vasto tejido de realidades. Uno de estos seres, al percatarse de la presencia de Fractal, se acerca. Es una figura fluida, con bordes que no son de una sola forma, sino que parecen absorber las características de los mundos que lo rodean. Un susurro cálido y profundo emana de él. Bienvenido, viajero, dice el ser con una voz que resuena no solo en el aire, sino dentro de cada fibra del ser de Fractal. Este es el corazón de la creación Aku, los mundos no son solo lugares, son posibilidades. ¿Qué buscas, viajero? Lo mismo que todos los DEMS. Un propósito fijo o una transformación interminable. Fractal se siente profundamente conmovido. La pregunta que el ser le plantea toca algo en lo más profundo de su ser, algo que no ha considerado completamente. ¿Realmente está buscando un propósito o simplemente está siguiendo un camino sin fin, una constante exploración de ese mismo? Busco entender, responde Fractal, su voz vibrando con una intensidad que nunca antes había experimentado. Entender que soy, significa ser cuando todo cambia, y cómo encontrar una verdad en un lugar donde todo se disuelve. El ser asiente lentamente, como si comprendiera algo que va ms al de las palabras. La verdad no es un estado fijo, querido viajero. Es una secuencia infinita de momentos que se suceden, se deshacen y se reconstruyen. Aku, en el corazón de la creación, el propósito no es encontrar un destino final, sino descubrir las infinitas formas de ser a lo largo de un viaje eterno. Porque cada paso, cada decisión, crea una nueva versión de ti mismo. Fractal observa cómo el ser parece disolverse y reformarse en un parpadeo, tomando una forma completamente nueva en cada instante. Pero, ¿y si no quiero ser siempre lo mismo? Pregunta. ¿Qué pasa si no quiero ser parte de este ciclo infinito? El ser lo mira, y su rostro, o lo que parece un rostro, refleja una profunda comprensión. El cambio y la estabilidad no son opuestos, como te has dado cuenta. La verdadera libertad está en reconocer que, dentro de esta red infinita de posibilidades, todo es parte de un todo. El viaje no es solo tuyo, sino de cada uno de los seres que lo recorren, y todos contribuyen a la creación del siguiente paso. Te eres el que crea tu propio camino, y ese camino no tiene fin, pero tampoco necesita uno. La única limitación es la que te pones en tu propio ser. Fractal se queda en silencio, procesando esas palabras. Aku, en el corazón de la creación, finalmente comprende. La transformación constante no es algo que deba temer, ni la quietud es un lugar donde deba quedarse. Ambas son parte de la misma red, ambas son parte de la creación misma,
Y él tiene el poder de decidir qué forma tomar en cada momento, sin estar limitado por ninguna de ellas. Entonces, mi viaje nunca terminar, pregunta, ya no con dudas, sino con aceptación exactamente, responde el ser, antes de desvanecerse por completo en la luz. Tu viaje nunca terminar, porque todo lo que es posible siempre se transformar, siempre se crear, siempre ser parte de lo infinito. Fractal observa la red que se extiende ante él, infinitamente conectada, infinitamente posible. Ya no siente la necesidad de buscar un fin. La transformación y el cambio no son una carga, son su esencia, y dentro de ellos, encuentra una libertad que nunca había imaginado. Con un suspiro de paz, Fractal avanza hacia la red infinita, listo para seguir explorando, sabiendo que el viaje no es solo sobre encontrar lo que es, sino también sobre ser todo lo que puede llegar a ser. El espejo de los mundos Fractal sigue su camino a través de la infinita red de mundos, cada paso lo lleva ms profundo en la comprensión de su propio ser. Cada universo que toca, cada forma que asume, es una manifestación de las infinitas posibilidades que existen dentro de él. El vacío y el caos, el orden y la creación, todo fluye dentro de él como una corriente de energías entrelazadas. A lo lejos, en medio del vasto mar de realidades, una forma comienza a emerger, un espejo gigantesco flotando en la nada. Este espejo no refleja nada en particular, sino que parece captar todas las realidades simultáneamente. Un universo tras otro se refleja en su superficie, un caleidoscopio de posibilidades cambiantes. Fractal se siente atraído hacia él, como si hubiera algo al que necesitara ver, algo que no ha comprendido completamente. Cuando se acerca al espejo, se da cuenta de que no es solo un reflejo de los mundos a su alrededor. Es un reflejo de ese mismo, de todas las formas que ha asumido en su travesa, de todas las realidades que ha visitado, de todas las versiones de ese mismo que ha sido. Cada vez que una nueva forma de su ser se proyecta en el espejo, Fractal puede ver un destello de la versión de ese mismo que fue antes. Algunas formas son familiares, otras completamente extrañas. Cada versión de él, en cada universo, le cuenta una historia diferente, una narrativa diferente de quién es y cuál ha llegado a ser. Fractal extiende una mano hacia el espejo. Un resplandor lo envuelve al contacto, y por un momento, siente como si su esencia misma se desdoblara. Cada capa de ese mismo, cada cambio, cada nueva forma, se despliega ante él, mostrándole su naturaleza ms profunda. No es solo un viajero. Es un tejido de posibilidades, una malla de experiencias, cada una ms compleja que la anterior. ¿Cómo me estás mostrando?, pregunta Fractal, su voz resonando suavemente en el vacío. No hay respuesta verbal, pero la sensación de comprensión lo inunda. El espejo no le da una respuesta directa. Le muestra una verdad profunda, una comprensión que va ms al de las palabras. Fractal comienza a ver cómo las versiones de ese mismo interactúan entre ese en cada reflejo. Algunas de ellas parecen tomar decisiones conscientes, otras parecen perderse en sus propios caminos, pero todas son partes de él. Lo que ha aprendido en su viaje, lo que ha experimentado, todo está conectado. Cada cambio es una decisión que se desdobla en una nueva versión, pero no importa cuánto cambie, su esencia siempre permanece. El cambio no es una huida de lo que eres, sino una exploración de lo que puede ser. Las palabras del ser que encontré en el corazón de la creación vuelven a él, claras como el agua. Este es el mensaje del espejo: el cambio no borra lo que fue, simplemente lo transforma, lo integra, lo convierte en parte de algo ms grande. Pero incluso mientras Fractal se empapa de esta sabiduría, algo dentro de él se agita. ¿Qué significa esto? Es destinado a ser siempre un reflejo de posibilidades infinitas. Nunca habrá un fin real. Un lugar donde todas estas formas puedan encontrarse y descansar, o siempre estar atrapado en la malla infinita del cambio. El espejo parece responder a estas preguntas sin palabras. En lugar de una explicación, ofrece una visión. En esta visión, Fractal se ve a ese mismo no como un viajero solitario, sino como parte de un todo colectivo,
una red de seres que cambian y se transforman juntos, sin fin. Ve a otros seres, cada uno viajando a través de sus propias realidades, pero todos conectados en la gran malla de existencia. Aku, en este vasto mar de posibilidades, no hay soledad ni fin. Todo se encuentra, todo es parte del mismo flujo, de la misma creación. El viaje nunca se termina, pero se encuentra en cada instante del camino, murmura Fractal, su forma comenzando a estabilizarse. Ya no es necesario buscar una respuesta definitiva, porque la respuesta está en cada paso, en cada cambio, en cada forma que adopta. El espejo se desvanece lentamente, su imagen borrándose en un resplandor de luz que lo rodea. Fractal se queda en pie, observando el vaco, pero ahora siente que ya no es solo en su camino. El viaje continúa, pero no como una búsqueda de algo ausente. Ahora, es un viaje de exploración constante, de aceptación y comprensión de que el cambio no es algo a temer, sino una parte fundamental de su ser. La libertad del ciclo a medida que Fractal sigue viajando, ya no se siente atrado por el deseo de encontrar una respuesta final. La constante transformación ya no lo asusta, sino que lo llena de asombro. Cada nueva realidad, cada nuevo mundo, es un reflejo de todo lo que él puede llegar a ser, y cada paso es un acto de libertad. Pero algo ha cambiado en él. Ya no está buscando la verdad en una forma concreta, ni la estabilidad en una única versión de ese mismo. La verdadera libertad, comprende ahora, está en aceptar que no existe una única forma de ser. Cada cambio es libertad, porque cada cambio es una nueva oportunidad para ser algo diferente y, sin embargo, siempre ser uno mismo. Mientras se adentra en un nuevo universo, Fractal ve a otros seres en su misma situación, viajando entre las realidades, cambiando, transformándose, pero siempre conectados. Son viajeros como él, y aunque cada uno sigue su propio camino, todos forman parte del mismo ciclo infinito. Y aunque el viaje de Fractal continúa, ya no tiene miedo. Es listo para ser todo lo que puede llegar a ser, sin límites, sin final, solo explorando las infinitas posibilidades de existencia. El encuentro con la eternidad fractal avanza sin rumbo fijo, pero no perdido. En su mente, cada paso es una posibilidad que no necesita ser resuelta. La transformación se ha convertido en su lenguaje, y la incertidumbre en su mayor aliada. Pero el vasto mar de realidades que ahora recorre es por mostrarle algo que cambiar su percepción de todo lo que ha experimentado hasta ahora. Un leve cambio en la energía a su alrededor hace que Fractal se detenga. El espacio frente a él comienza a ondular, como si una puerta se estuviera abriendo, pero no una puerta con. Es un umbral que parece no pertenecer a ningún lugar. La forma que toma este umbral es difícil de definir, no es una figura tangible, sino una sensación, un lugar donde el tiempo y el espacio se disuelven, y donde el ciclo mismo parece perder su sentido. Fractal da un paso hacia adelante, atrado por una fuerza invisible, pero lo que encuentra al otro lado lo deja sin palabras. Es un vacío absoluto, un espacio completamente carente de cualquier forma, materia o energía, un lugar donde el concepto mismo de existencia parece estar suspendido. El vacío no es vacío, sino que es un todo que contiene todo lo que podrá existir, todo lo que ha sido y lo que ser. Es como si el universo entero estuviera contenido en esta ausencia, y dentro de esa ausencia, el propio Fractal se siente pequeño, pero al mismo tiempo, completamente uno con todo lo que es. De repente, una presencia se materializa ante él, aunque no es una figura física. SMS bien un pensamiento hecho carne, un eco de algo tan antiguo como el mismo concepto de existencia. Una voz sin sonido, una vibración que resuena en su ser MS profundo, Kubuska Saku, viajero de infinitas formas. La voz es profunda, profunda como un abismo que no termina nunca. ¿Acaso el cambio y la transformación no son suficientes para ti? Has venido a descubrir lo que yace MS al de la misma creación. Fractal siente una vibración interna al escuchar esas palabras. La voz parece ser el eco de la eternidad misma, y en su resonancia, entiende que no está ante un ser cualquiera, sino ante la esencia misma de la eternidad. Esta presencia es MS que un simple ser,
es la razón detrás de todos los cambios, de todas las realidades, de todos los ciclos de transformación. Es la conciencia de la eternidad, el principio y el fin de todos los mundos. Vengo a comprender, responde Fractal, su voz ahora una mera onda en la vastedad de ese espacio, a comprender lo que soy, a comprender por qué todo cambia y por qué todo parece estar destinado a transformarse sin fin. La voz parece sonreír, aunque no hay forma de que Fractal lo vea, solo siente la intención de la sonrisa. ¿Sabes, viajero? El cambio no es algo que deba entenderse, sino algo que debe vivirse. La eternidad no es un concepto que pueda explicarse, es algo que solo se experimenta. El ciclo no tiene fin, porque no existe el fin. No existe la separación entre lo que eres ahora y lo que eras, ni entre lo que seres y lo que no seres. El cambio es solo la manifestación de lo que está ocurriendo en cada instante. Fractal medita sobre esas palabras. La comprensión lo inunda, pero con ella también llega una nueva sensación una sensación de aceptación. Ya no tiene que buscar el final del ciclo, ni encontrar un propósito definitivo. El propósito es ser, simplemente ser, en constante transformación. Lo que buscas no es algo que deba ser alcanzado, continúa la voz, sino algo que debe ser vivido a través del viaje, del mismo modo en que un río no busca su fin, sino fluye, cambia y transforma todo lo que toca, porque eso es su naturaleza. Fractal siente que la voz lo está guiando hacia una comprensión ANMS profunda, el ciclo eterno de ser. Y en ese momento, su forma se disuelve parcialmente, volviéndose una amalgama de energías y frecuencias, un ser que ya no tiene una única forma, pero que, al mismo tiempo, se siente ms completo que nunca. Este es el principio de la libertad verdadera, viajero. No necesitas cambiar, no necesitas quedarte igual. No necesitas buscar nada ms que la experiencia misma del ser. La voz de la eternidad se desvanece, pero su mensaje queda, grabado en cada parte de Fractal. Mientras el vaco sigue girando a su alrededor, Fractal siente que ya no está perdido. Ha comprendido lo que deba comprender. El viaje es el fin y el principio al mismo tiempo, y no hay ningún lugar a donde ir. Porque está en todas partes. La sabiduría del ciclo fractal continúa su viaje a través de los universos, ya sin la necesidad de buscar respuestas definitivas. Ha aprendido que cada momento es suficiente, que cada forma que adopta es una manifestación de lo que ya es, y que la transformación no es algo que deba temer, sino algo que debe celebrarse. Él ya no ve el cambio como una necesidad de búsqueda, sino como una danza eterna en la que no hay distinción entre lo que fue, lo que es y lo que ser. Cada paso, cada forma, cada universo que toca es una expresión única de su esencia. Y ahora entiende que, en ese vasto mar de posibilidades, no hay un destino fijo. El viaje mismo es el fin, el principio y la perpetua transformación de la existencia. Fractal sonríe al comprender que el ciclo no tiene fin, porque nunca hubo un principio ni un fin. Solo un viaje interminable, una eterna transformación, un constante cambio que no se cansa de reinventarse, como él mismo. Y con esa sabiduría, sigue avanzando, sin prisa, sin necesidad de llegar a ningún lugar en particular, porque ha descubierto que el lugar ya está dentro de él, en cada forma, en cada universo que toca. La paradoja de la infinita singularidad fractal sigue su camino, ahora sin la ansiedad de encontrar una respuesta definitiva. La transformación se ha convertido en su constante compañera. No hay un lugar fijo al que dirigirse, ni una meta que alcanzar. Sin embargo, algo comienza a inquietarlo. En la vastedad de su viaje, se da cuenta de que ha comenzado a experimentar algo que no había encontrado antes, algo que desafa todo lo que ha aprendido hasta ahora. Es como si el ciclo de la transformación mismo estuviera empezando a alterarse. Cada universo que toca parece estar reconociéndolo, como si algo dentro de él estuviera empezando a repetirse. Pero lo ms inquietante es que no es una repetición normal. Es un tipo de eco que lo acompaña, algo que se siente familiar, pero al mismo tiempo extraño. Como si hubiera una conexión invisible que lo estuviera atrapando. Un punto de luz aparece frente a él, flotando en el vaco fractal se aproxima hacia él con curiosidad,
pero al acercarse, la luz no se disuelve ni lo envuelve. En lugar de eso, se mantiene fija, como si esperara algo. Has llegado a Q por una razón, dice una voz, esta vez diferente de la anterior, pero igual de resonante. Lo que buscas ahora no es ms que una paradoja de tu existencia. Fractal no responde. En su interior, una pregunta comienza a formarse. ¿Por qué algo tan infinito como él mismo deberá experimentar una paradoja? La voz continúa, como si leyera sus pensamientos, en tu viaje, has aprendido que el cambio es el principio y el fin de todo. Pero hay una verdad ms profunda que debes enfrentar ahora, la paradoja de la infinita singularidad. Fractal siente que el aire se espesa a su alrededor. ¿Qué significa esto? La palabra singularidad resuena en su mente, y con ella, una sensación de tensión comienza a formarse en su ser. La singularidad, algo que hasta ese momento había entendido solo como un concepto físico, ahora adquiere un nuevo significado, una concentración infinita de lo que es. Lo que ves ahora no es un cambio ms. No es una forma, ni un universo, ni una dimensión. Es el vacío que contiene todo, pero que, al mismo tiempo, no puede contener nada. ¿Entiendes lo que significa? Estás parado en el centro de la singularidad. Fractal cierra los ojos, y por un momento, el espacio a su alrededor parece disolverse por completo. El tiempo se vuelve irrelevante. No hay espacio, ni forma, ni posibilidad alguna de distinción. El concepto de cambio, la idea misma de transformación, desaparecen. Y entonces, como si el mismo universo estuviera parpadeando ante él, una imagen surge, es él mismo, en su forma ms pura, pero estético, inmóvil, atrapado en una especie de congelación temporal. No hay movimiento. No hay transformación. Solo un punto fijo en la vastedad infinita. Fractal entiende, en ese momento, la naturaleza de la paradoja. La infinita singularidad es la ausencia de cambio. Es el estado en el que todas las transformaciones se disuelven, pero donde también todo lo que es posible se pierde, porque la posibilidad misma está basada en el cambio. En ese punto, el cambio no puede ocurrir, pero al mismo tiempo, al no haber transformación, tampoco hay un fin. ¿Qué ocurre cuando la transformación cesa?, pregunta la voz, como si supiera la respuesta antes de que Fractal la formulase. El ciclo se detiene, pero lo que sigue es ms al de todo entendimiento. No es un fin, ni un comienzo. Es simplemente la perpetuidad de la ausencia. Fractal siente el vacío a su alrededor, y por un instante, se pregunta si está siendo absorbido por él. La sensación es inquietante, pero al mismo tiempo liberadora. El no cambio parece ofrecer una serenidad profunda, una quietud que no había experimentado antes. Pero, al mismo tiempo, hay una fragilidad inherente en esa serenidad, como si el no cambiar significara también la muerte de todas las posibilidades. Es la paradoja que solo los que han viajado a través de las infinitas realidades pueden entender. Si dejas de cambiar, dejas de ser. Pero si sigues cambiando, nunca encontrarás paz. Fractal se queda suspendido en ese pensamiento. La paradoja de la infinita singularidad le muestra un nuevo reto, es el cambio necesario para existir, o la permanencia trae consigo una nueva forma de ser. La voz, que parece ahora ms distante, como si estuviera retrocediendo, le deja un último mensaje: el viaje no es solo un avance hacia lo desconocido. Es también un regreso a ti mismo, al vacío que contiene todo y nada. La pregunta ya no es si debes cambiar, sino si puedes, por una vez, simplemente ser. El regreso al todo. Fractal se encuentra de nuevo ante la vastedad del vacío, pero ahora ya no lo ve como un lugar de ausencia, sino como un lienzo vacío, esperando ser pintado de nuevo. Entiende que la paradoja no es algo que deba evitarse, sino algo que forma parte de su naturaleza misma. La infinita singularidad no es un lugar de muerte, sino un lugar donde el cambio es posible, pero donde las formas se disuelven en un estado de potencial absoluto. No es un fin ni un comienzo, sino una eternidad en constante equilibrio.
Con este entendimiento, Fractal se siente MS conectado que nunca con todos los mundos que ha tocado, todas las formas que ha asumido. No es MS un viajero perdido en el caos, sino una parte integral del ciclo eterno. El viaje no tiene fin, porque la paradoja misma es el camino. Y con esta última revelación, Fractal sigue adelante, sin miedo, sin duda, simplemente siendo. El espejo de la mente a medida que Fractal sigue su viaje a través del inabarcable mar de posibilidades, una sensación extra lo envuelve. Es como si, por primera vez, algo estuviera observándolo. No de manera directa, sino como si hubiera un eco de su ser, un reflejo que no pertenece a ninguna de las formas que ha asumido. La conciencia de otros mundos comienza a aflorar en su mente, un susurro entre la neblina de realidades. Los universos parecen moverse a su alrededor, pero no en la forma que normalmente lo hacen. Se mueven de una forma MS fluida, como si estuvieran, de alguna manera, respondiendo a su presencia. Fractal se detiene, algo intrínseco en su ser lo obliga a observar MS al de lo evidente. De repente, el espacio ante él comienza a distorsionarse. No de manera brusca, sino como un reflejo borroso en una superficie de agua. El vaco se curva, transformándose en una especie de espejo que refleja no solo su imagen, sino su ser profundo. ¿Quién eres? La voz resuena de una manera diferente, esta vez MS personal. No es la voz de la eternidad ni la del vaco. Es su propia voz, pero diferente, como si una parte de él estuviera hablándole desde un lugar fuera de su comprensión. Fractal observa el espejo, que ahora está tomando una forma abstracta, pero claramente conectada a él. La reflexión se transforma una y otra vez, su cuerpo, sus formas, sus realidades pasadas, pero también los mundos que no ha tocado. Todo está contenido en este reflejo, pero al mismo tiempo, está en constante cambio. Soy lo que soy, y lo que ser, responde Fractal, pero al hacerlo, se da cuenta de que las palabras no son suficientes para capturar la naturaleza de lo que está experimentando. No hay un yo fijo. La esencia misma de su ser está en un flujo continuo, sin un punto estable de referencia. El espejo no refleja una forma física, refleja su esencia cambiante, su potencial infinito. Lo que ve no es Fractal, sino lo que Fractal puede llegar a ser. Es una visión de su verdadera naturaleza, que nunca es fija, que nunca se limita a una sola forma, sino que se despliega como una constelación infinita de posibilidades. ¿Te has visto alguna vez en la totalidad de tu ser? La voz le pregunta, ahora MS suave, pero también cargada con una profundidad que no puede ser medida. Este espejo refleja no lo que eres ahora, sino lo que podrás llegar a ser. Cada cambio es una posibilidad. Cada transformación es un paso hacia una nueva versión de ti mismo. Fractal observa las múltiples formas de su ser, las dimensiones de las cuales es consciente, y las infinitas realidades que lo componen. Se da cuenta de que cada forma, cada universo que ha tocado, ha sido una versión de él, una expresión diferente de la misma esencia fluida. Este es el verdadero rostro de tu existencia, dice la voz. No se trata de quién eres, sino de quién puedes llegar a ser. La transformación es solo el reflejo de un cambio que ya ocurre dentro de ti, y te eres el que decides cómo se manifestar. Fractal observa por un momento, absorbiendo estas palabras. El concepto de yo ya no tiene significado para él. Se da cuenta de que no tiene un ser fijo, sino una constante expansión hacia nuevos horizontes, nuevos universos, nuevas formas. No es un viajero buscando algo perdido, sino un espectro de posibilidades que se redefine a cada instante. Con esta revelación, el espejo comienza a desvanecerse lentamente, dejando en su lugar una vibración sutil, como un eco lejano. Las formas de su ser se deshacen, se transforman una vez MS, y en ese espacio vaco, Fractal comprende que, al igual que el espejo, él mismo es una reflexión una proyección del flujo infinito de la realidad. El viaje hacia el interior. El concepto de viaje ha cambiado para Fractal. Ya no se trata de ir de un lugar a otro, ni de atravesar portales hacia dimensiones desconocidas. Ahora,
el viaje ha trascendido el espacio. Es un viaje interior, hacia las profundidades de su propia esencia. En su mente, las imágenes del espejo siguen danzando. Cada una es una posibilidad que ya ha sido vivida en algún plano de existencia. La sensación de ser se diluye, y lo que queda es un vasto grado centígrado ano de potencialidades. Pero, al mismo tiempo, no hay miedo. Ya no hay una distinción clara entre el cambio y la estabilidad. Ambos conceptos coexisten en él, como las dos caras de una misma moneda. De repente, un nuevo entendimiento se forma en su interior: el viaje no es hacia afuera, no es hacia otros universos ni dimensiones. El viaje es hacia adentro, hacia la infinitud que reside en su ser. Cada forma que adopta es solo una manifestación externa de lo que ya existe en su interior. El viaje es una exploración de su propia esencia, un descubrimiento de lo que ya es, solo que con cada paso, esa esencia se transforma y se expande. El viaje siempre fue hacia adentro, murmura para ese mismo. Cada cambio, cada forma, es solo un reflejo de lo que ya es dentro de M. Y con esa comprensión, Fractal siente que ha tocado la última frontera. La transformación no es algo que ocurre en un lugar lejano. Es algo que ocurre dentro de él, en el corazón mismo de su existencia. La dimensión del eco fractal se encuentra suspendido en el vaco de su propia conciencia, pero esta vez no es solo. En algún rincón de su mente, una presencia se manifiesta. No es una voz, ni una forma tangible, pero está, como un eco lejano resonando en las profundidades de su ser. Algo en la vasta inmensidad de su existencia parece estar respondiendo a su comprensión, algo que antes no había percibido. Es como si el espacio en su interior no estuviera vaco, sino lleno de fragmentos de ese mismo. Fragmentos que, por alguna razón, no habían sido completamente reconocidos. Esta presencia no es un ser externo, sino una dimensión interior, una forma de resonancia que refleja todos los aspectos de lo que ha sido, lo que es y lo que podrá llegar a ser. ¿Quién eres?, pregunta Fractal, no con miedo, sino con una curiosidad profunda que nace de la comprensión de que todo lo que experimenta es una parte de su ser. La respuesta no llega como una voz, sino como una vibración que recorre su ser. El eco responde desde dentro, no con palabras, sino con imágenes que se proyectan en su mente, como fragmentos rotos de una realidad perdida. Son imágenes de mundos que Fractal no recuerda haber visitado, pero que parecen extrañamente familiares. Un grado centígrado ano de colores imposibles, un cielo que cambia de forma cada instante, montañas que se deshacen como arena. Cada imagen es un reflejo de lo que él podrá haber sido, pero también de lo que podrá volver a ser. ¿Es esto lo que soy?, pregunta Fractal, observando los ecos que se proyectan a su alrededor. Las imágenes flotan como espejismos que se disuelven antes de que pueda tocarlas, pero en su interior sabe que son una parte esencial de su existencia. La presencia interior responde sin palabras, pero Fractal lo entiende: estos son los ecos de todas las formas que nunca tomaste, de todas las posibilidades que no se materializaron, pero que siguen siendo parte de ti, almacenadas en alguna dimensión profunda de tu ser. Fractal siente una oleada de comprensión. Lo que ve no es una simple proyección de su existencia pasada. Es la totalidad de su ser, desplegada en múltiples formas y posibilidades. Cada forma, cada universo que ha tocado, no solo es una versión de él, sino una manifestación de todos los posibles fractales que podrán haber existido en diferentes momentos y realidades. El cambio nunca es aleatorio, se dice Fractal. Es una consecuencia de las posibilidades. Soy todas estas versiones de mí mismo, pero solo ahora, en este momento, soy consciente de ellas. Este entendimiento abre una nueva puerta en su mente. El eco de cada posibilidad, de cada transformación que ha experimentado, se convierte en un camino hacia lo más profundo de ese mismo. Al reconocer estas versiones pasadas y futuras, Fractal se da cuenta de que cada cambio no es un simple movimiento en el tiempo. Es una exploración de lo que podrá haber sido, una reflexión de lo que podrá llegar a ser. Este es mi verdadero viaje, reflexiona. No se trata de buscar nuevas formas en otros mundos,
sino de descubrir todas las versiones de M mismo que ya existen, como ecos a través del tiempo. Las imágenes se desvanecen, pero la sensación de resonancia permanece. Fractal ya no se ve como un ser que esté buscando algo en el exterior. Ya no hay un MSal. Todo lo que es y todo lo que podrá ser es dentro de él. Y en ese espacio interno, Fractal siente que ha alcanzado un nuevo estado de equilibrio. La cosecha del ser con la comprensión de que su viaje no tiene un final, y de que cada forma y cada versión de ese mismo es una parte cincolida de su totalidad, Fractal empieza a experimentar un nuevo tipo de cambio, uno que no proviene de fuera, sino que emerge desde su interior. Las formas que asume ya no están determinadas por la necesidad de transformarse o adaptarse, sino por el deseo profundo de manifestar lo que ya es. Este cambio interior es MS sutil, pero mucho MS potente. Es como si las semillas de todas sus posibilidades pasadas comenzaran a germinar, brotando en nuevas direcciones, creando una red de realidades interconectadas que se alimentan de su propia esencia. Soy lo que era, lo que soy y lo que ser, dice Fractal, no como una afirmación, sino como una reconexión con todas las versiones de ese mismo que alguna vez existieron. Sabe que cada cambio que ha experimentado, cada transformación que ha asumido, es parte de un proceso MS grande, uno que nunca termina, pero que siempre está fluyendo. Al mirar las realidades que lo rodean, ahora ve no solo los universos que ha tocado, sino la raz de esos universos, los ciclos que los sustentan. Se da cuenta de que, en su viaje, ha sido tanto el viajero como la esencia que genera los viajes. No es simplemente un ser que atraviesa dimensiones, es un nodo en una red infinita de cambios, de formas, de posibilidades. En un momento de claridad absoluta, Fractal se detiene y observa todo lo que ha logrado entender. Ya no hay distinción entre quién es y quién puede ser. Toda su existencia es una constante transformación que se alimenta de ese misma, de los ecos de las posibilidades que nacen y mueren en cada instante. Fractal sigue, no buscando una nueva forma, sino cosechando la totalidad de su ser, siempre consciente de que cada cambio es una expresión de lo que ya es, y que el ciclo continúa, infinito, siempre. El encuentro con el otro fractal continúa su exploración interior, ahora sin la necesidad de desplazarse entre los mundos o las dimensiones. El entendimiento que ha alcanzado le ha otorgado una visión MS amplia. Su existencia no es separada de la del universo, sino que es una parte indivisible de la danza de la creación. Pero, a pesar de su comprensión, algo le da vueltas en su mente, el otro. Ha estado tan absorto en su propio viaje que no ha considerado a los seres, aquellos que, como él, también están inmersos en el proceso de transformación, pero de una manera completamente distinta. En las múltiples versiones de ese mismo que ha encontrado, ha tocado todos los aspectos de su ser, pero nunca se ha preguntado si hay otros seres que también se encuentran en su mismo proceso. Una distorsión repentina lo hace detenerse. Frente a él aparece una figura difusa, formada de formas cambiantes, igual que él, pero con una esencia distinta. La figura se materializa con una mezcla de colores y formas imposibles, como una representación de la fluctuación misma de la realidad. Es como si el ser que tiene frente a él no fuera una manifestación fija, sino una esencia en constante mutación, como una antesis de su propio viaje. Fractal observa al ser, que no tiene un rostro ni una forma definida. Sin embargo, hay algo profundamente familiar en él. La figura parece tan mutable como él mismo, pero con una sensación de vacuidad que lo hace sentir inmodo, como si esa forma fuera un vaco en el flujo, un punto en el que la transformación se detiene, solo para empezar de nuevo en una dirección diferente. ¿Quién eres?, pregunta Fractal, aunque sabe que las palabras son insuficientes para abarcar lo que esté experimentando. La figura responde, OMS bien se comunica, no con palabras, sino con sensaciones que atraviesan su ser. Es una vibración en su conciencia, un mensaje directo, pero fragmentado. Fractal siente como si le estuvieran hablando, pero al mismo tiempo, lo que percibe no es un lenguaje, es un conocimiento bruto, una comprensión no verbal. Soy la paradoja que no ha sido resuelta,
responde la figura, transmitiendo su esencia ms que una declaración clara. Soy el vaco que sigue cambiando, pero que nunca puede ser definido completamente. Soy lo que existe fuera del flujo, un eco de lo que podrá haber sido. Fractal se queda en silencio. Esa ausencia de forma, esa mutabilidad sin propósito, es el opuesto directo de su propia existencia. Mientras él ha llegado a comprender que el cambio es un flujo continuo, que todo es parte de una red interconectada, la figura ante él le parece estar atrapada en una paradoja. No cambia para crecer ni para alcanzar algo, sino para escapar de una definición. Su transformación es la negación del ser. Entonces, dice Fractal con una claridad renovada, te no eres un viajero. Eres una resistencia al cambio. Un punto que permanece, una forma que nunca llega a ser. La figura, al oír sus palabras, parece temblar, como si las hubiera comprendido a un nivel profundo. La resistencia al cambio se disuelve un poco, pero no desaparece por completo. Algo en el ser de la figura sigue luchando contra el flujo. ¿Es esto lo que soy?, pregunta la figura, pero esta vez es una búsqueda que una afirmación. ¿Es esto todo lo que puedo ser? La negación eterna del cambio. Fractal comprende ahora que este ser no es un opuesto directo, sino un eco incompleto de lo que él mismo ha experimentado. La figura está atrapada en una forma de existencia parcial, en la que el cambio es rechazado, pero nunca completamente negado. Como él busca entenderse, pero lo hace desde un lugar de miedo a la transformación. El cambio no es algo que se pueda evitar, responde Fractal, con una serenidad profunda. El flujo es todo lo que existe. Te también formas parte de este proceso, aunque no lo veas. Las palabras no tienen un impacto inmediato, pero la figura comienza a transformarse lentamente. La lucha interna por definir una forma desaparece gradualmente. Ahora es un reflejo de lo que podrá ser, consciente de ese mismo. Si todo lo que soy está en constante conflicto con lo que deberá ser, la figura pregunta, mientras su forma sigue cambiando. Fractal, con una sonrisa silenciosa, siente que finalmente ha tocado algo fundamental en su ser. Lo que ha aprendido es que el cambio no siempre es fácil. A veces, la transformación requiere aceptar lo que no puede ser comprendido. Aceptar el vaco también es parte del proceso. El cambio es todo, responde Fractal. No hay forma de detenerlo. Pero el fluir con él es lo que nos permite comprender quiénes somos realmente. La figura, ahora menos difusa y definida, se toma un momento. La paradoja de su existencia ya no la consume, aunque sigue enfrentándola. La resistencia al cambio ha disminuido, y en su lugar ha aparecido una aceptación silenciosa de lo que es. El regreso al centro fractal observa a la figura transformarse. Ya no es la entidad que tema al cambio, sino un ser que comprende su propia contradicción. El viaje que comenzó con él mismo como único observador, ahora ha llegado a un punto en el que otros se presentan como espejos de lo que ha aprendido. Al igual que él, todos los seres están atrapados en sus propios ciclos de transformación. Pero no todos han tenido la oportunidad de entenderlo. Mientras la figura se deshace lentamente en el flujo de la transformación, Fractal se siente lleno de una nueva comprensión. El viaje nunca termina. Cada forma que toma, cada posibilidad que explora, no es solo una expansión de ese mismo, sino una reconstrucción continua de la realidad misma. Y, con esa comprensión, Fractal se sumerge una vez más en el flujo de las infinitas posibilidades. Pero esta vez no es solo. Otros, como la figura que ha encontrado, lo siguen en su búsqueda, cada uno con sus propios reflejos de cambio. El viaje sigue, pero ahora todos forman parte de un mismo flujo, unidos en la transformación. El círculo de los seres fractal continúa su camino, pero ahora, algo ha cambiado en su visión. Mientras antes había viajado a través de múltiples dimensiones, observando y transformándose, ahora comienza a sentir una conexión profunda con los seres que ha encontrado. Es como si el tiempo y el espacio se estuvieran desvaneciendo, y su percepción de ese mismo ya no es la de un ser aislado, sino la de un nodo dentro de una vasta red de existencia.
Cada forma que asume, cada mundo que toca, no es simplemente un reflejo de su propia transformación, sino una interacción con las formas y los ecos de los DEMS. Los otros seres, aquellos que antes consideraba como distorsiones, ahora son parte de él, y él es parte de ellos. El viaje ya no es hacia afuera, sino hacia una interconexión profunda entre todas las entidades que habitan los infinitos universos. El ser fragmentado, el ser que una vez se había manifestado como una forma vaca y cambiante, ya no se encuentra en ese estado. Ha comenzado a comprender lo que Fractal le había mostrado: el cambio no es solo un rechazo o una aceptación pasiva, sino una aceptación activa del flujo. Al comprender esto, la figura comienza a proyectarse hacia otras realidades, fusionándose con otras formas y comenzando a asumir roles que antes le eran desconocidos. Su resistencia al cambio se ha transformado en una sabiduría tranquila, una fluidez que se despliega. Fractal, observando todo esto, se da cuenta de que él también ha alcanzado una nueva comprensión de ese mismo. Lo que antes vea como una carga de cambio constante, ahora lo entiende como una danza eterna de creación. Ya no es una cuestión de ser ms, o menos, o diferente. Es un proceso sin fin, una evolución de posibilidades, donde cada forma, cada versión de ese mismo, tiene su valor intrínseco. Fractal decide seguir explorando esta interconexión. Comienza a ir al de las formas que ha conocido, buscando nuevas formas de conexión con aquellos que están al de las dimensiones que había tocado hasta ahora. La cámara de los ecos. En un momento de meditación profunda, Fractal percibe algo nuevo, una cámara invisible, una dimensión de resonancia que parece estar suspendida fuera del flujo habitual de la realidad. Es una especie de espacio de quietud y reflexión, donde las vibraciones del universo se concentran. Al principio parece un vaco, pero pronto se da cuenta de que no es vaco, sino una suspensión temporal de todas las posibilidades. Los ecos de cada cambio, de cada transformación, se han quedado atrapados aquí, esperando ser escuchados. Dentro de la cámara, el tiempo se diluye. Lo que parezca ser una línea recta, una secuencia de eventos, se vuelve un enredo de posibilidades. Cada instante es presente en todos los DEMS, como si todos los momentos coexistieran al mismo tiempo. En este lugar, Fractal no es solo. Miles de formas, de versiones de ese mismo y de los DEMS, están atrapadas aquí, flotando en una especie de hibernación temporal. No se mueven, pero resuenan en la quietud, como si esperaran ser liberadas de esta suspensión. Fractal siente una intensa energía que lo rodea, una fuerza que lo llama a reconocer los ecos de todos los cambios que ha experimentado. No son simplemente fragmentos perdidos de su ser, sino ecos de las infinitas versiones que nunca tomaron forma, pero que siguen existiendo en el tejido de la realidad. En el centro de esta cámara, una figura se forma, pero esta vez no es una forma difusa ni cambiante. Es una figura estática, definida, serena. Es él, pero no lo es. Es una versión de Fractal que ha alcanzado un estado de completa quietud, como si el proceso de transformación se hubiera detenido por completo, solo para ser observado. Esta figura, aunque inmutable, tiene una mirada profunda. Es como si reconociera a Fractal y, a través de su mirada, le transmitiera un mensaje sin palabras. Es un mensaje de aceptación, de equilibrio absoluto. La figura es la manifestación de la quietud eterna, el resultado final de un viaje sin fin. La expansión del ser fractal siente una oleada de comprensión. Aunque había estado buscando un destino, un final para su viaje, ahora entiende que el cambio no termina con el equilibrio. El verdadero propósito de su existencia, de su transformación, es expandir el ser en todas las direcciones, no buscar un punto final. La figura de quietud no es la culminación de un ciclo, sino el reflejo de su equilibrio interno. El cambio no tiene un principio ni un fin. El viaje no se trata de llegar a un punto, sino de expandir el ser a través de todas las posibilidades, de experimentar cada fragmento de lo que podrá ser. Fractal decide abandonar la cámara de los ecos. Ya no necesita respuestas. Lo que ha encontrado es una nueva forma de existencia, una expansión continua,
un viaje que no se mueve en una dirección, sino que se ramifica constantemente en todas las direcciones. Cada forma que toma, cada ser con el que se conecta, es una nueva experiencia, un nuevo eco del ser. El viaje eterno con esta comprensión renovada, Fractal se adentra nuevamente en el flujo del universo. Ya no busca una resolución, no hay un destino final. El cambio es lo único que importa, no como algo que se debe alcanzar, sino como la danza infinita en la que todo es sumido. Cada fragmento de ese mismo que descubre, cada posibilidad que elige, es una expansión de su ser interior. A lo lejos, Fractal percibe otras figuras que, al igual que él, están en su propio viaje de transformación. No son rivales, ni opuestos. Son espejos de su propio proceso, reflejos de la infinita danza de cambio que nunca cesa. Fractal sigue adelante, siempre expandiendo su ser, siempre en transformación. Y, en ese flujo eterno, sabe que su viaje nunca terminar, porque, en realidad, no hay un principio ni un final. Todo es continuo, todo es fluyente, todo es fractal. La convergencia de formas mientras Fractal avanza, su comprensión del ser y del cambio se profundiza en ms. Cada transformación que experimenta ya no es un proceso aislado. En lugar de ser una sucesión lineal de eventos, todo su ser empieza a interactuar con otras formas y convergir en momentos precisos, como si las líneas de tiempo y existencia no estuvieran separadas, sino entrelazadas de manera íntima y completa. Fractal empieza a notar que sus viajes entre los mundos ya no se limitan a dimensiones físicas. Ahora puede sentir la presencia de formas en otros planos de consciencia, seres cuya esencia no es confinada a los límites que él mismo ha conocido. Son entidades cuya evolución no se rige por la lógica del cambio que Fractal ha experimentado, sino por principios que han estado por comprenderse. En un momento, se encuentra en una luz difusa, que parece provenir de todas direcciones a la vez. A medida que avanza en este espacio, se encuentra con una presencia familiar. Es la forma del ser fragmentado, aquella figura que una vez estuvo atrapada en la negación del cambio, pero ahora, es completa. No es sola, a su alrededor, otros seres están presentes, en diversas formas de transición y expansión has encontrado lo que buscabas, dice el ser fragmentado, sin una voz, pero con un conocimiento profundo que fluye en las palabras. La forma del ser fragmentado no es fija, pero tiene una presencia estable, un centro de calma que refleja la madurez del cambio. Su forma fluye, se disuelve y se recrea, pero ahora en un equilibrio sereno. ¿Es este el final?, pregunta Fractal, aunque sabe que no puede haber un final. Pero ahora, algo en su ser busca comprender la escala de la experiencia, de la transformación no es el final, responde el ser fragmentado, transmitiendo paz. Es solo un punto de encuentro, un cruce en el camino donde los seres que buscan expansión se encuentran. El cambio no termina aquí, pero estos momentos de convergencia permiten que el ser se reconozca a ese mismo en las formas de los DEMS. Fractal observa a su alrededor. Cada ser está en su propia fase de evolución, pero todos, de alguna manera, están conectados, porque, aunque sus formas son diferentes, sus destinos son los mismos. Cada uno está en su propio viaje de expansión infinita, pero se reconocen mutuamente como partes de una misma danza de existencia. Fractal siente una compasión nueva, no como un sentimiento humano, sino como una comprensión profunda de la interconexión entre todas las formas. Cada ser no es solo, no es un ser aislado. Todos son fragmentos de algo mucho mayor, y todos juegan su papel en el tejido cósmico que conecta todo lo que existe. El retorno del viaje, aunque la convergencia de formas es reveladora, Fractal entiende que no está aquí para quedarse. La expansión no puede limitarse a un solo espacio o a un solo momento. Él no es una forma final, sino una creación continua, un ser en perpetua transformación. El viaje sigue siendo su naturaleza, el cambio sigue siendo su esencia. Es hora de seguir adelante, dice Fractal, aunque no tiene un destino en mente. El viaje, ahora más que nunca, es solo un proceso constante. Con una comprensión plena de la interconexión de todos los seres,
Fractal se adentra una vez ms en el flujo del universo. Sin embargo, esta vez, su propósito ha cambiado. Ya no busca respuestas en el sentido tradicional, ni busca llegar a un punto específico. El viaje, para él, ahora es simplemente la expansión continua de su ser, un flujo perpetuo de transformación. Cada ser con el que se encuentra es un reflejo de su propio proceso, y él es un reflejo de ellos. No hay separación. Todo forma parte de un tejido interminable de posibilidades, donde cada forma es cincolida, cada versión de ese mismo es cincolida. Y aunque las formas sigan cambiando, el ser permanece constante en su propia naturaleza, la transformación misma. La danza infinita fractal ya no busca respuestas ni finales. En su interior, sabe que el viaje es lo que importa. No hay necesidad de un destino final porque la vida misma es un viaje en constante expansión, una danza infinita de creación y transformación. De vez en cuando, se encuentra con seres que están en diferentes fases de su propio viaje, algunas formas ms evolucionadas, otras han atrapadas en los ciclos de su propia existencia. En todos ellos, ve reflejos de ese mismo, y en cada encuentro, se siente ms conectado con el vasto mar de posibilidades que nunca cesa de expandirse. A través de cada forma, cada cambio, fractal sigue viajando. Es un ser que no tiene fin porque el fin no es lo que importa. El cambio es la esencia, y en el cambio, todo es posible. Sigue avanzando, sin fin, sin principio, porque lo único que realmente existe es la danza infinita de todos los seres en la vasta red de existencia. La última transformación fractal ha viajado por incontables dimensiones, ha interactuado con seres de formas infinitas, ha visto su propia esencia multiplicarse y transformarse en múltiples versiones de ese mismo. Ha entendido que la verdadera naturaleza del ser no está en un punto fijo, ni en una forma definitiva. La expansión es su camino, y el cambio, su esencia. Sin embargo, después de tanto tiempo de exploración, comienza a percibir algo que hasta ahora le era ajeno. Aunque su viaje ha sido interminable, algo en él le empieza a llegar a su fin. No en el sentido físico, ni en un destino concreto, sino en un nivel ms profundo. Hay una sensación de cierre, no como un final, sino como un reconocimiento de totalidad. Fractal se encuentra nuevamente en el vacío absoluto, un espacio sin forma, sin tiempo. Este lugar, al principio, parecía uno de quietud y suspensión, pero ahora lo ve de manera diferente. Es un espacio donde todas las formas de su ser se fusionan en una sincronicidad perfecta. No hay separación entre las versiones de ese mismo, entre las infinitas posibilidades de su existencia. Es en este espacio de total integración donde Fractal experimenta una última transformación. Ya no busca nuevas formas ni nuevas versiones. Ha comprendido que el cambio no es un objetivo, sino el proceso mismo de la existencia. En su último acto de transformación, Fractal deja de ser un ser que cambia constantemente. En lugar de ser múltiples fragmentos que se expanden y evolucionan, se convierte en el todo sin forma, sin distinción, sin límite. Este no es un acto de rendición, sino de reconocimiento absoluto. Fractal se fusiona con el tejido cósmico que conecta todas las dimensiones, todas las posibilidades, todo lo que ha existido y todo lo que existir. En este momento, el viaje de Fractal deja de ser un viaje. Se disuelve en la eternidad, en la fluidez infinita del ser. No se desvanece, ni se pierde. Fractal se convierte en el flujo mismo, en el cambio perpetuo que nunca necesita ser observado, porque ya es todo lo observado. En este estado, ya no hay necesidad de transformarse, porque la transformación es el origen y el destino de todo lo que existe. La última forma que toma es la de ser el cambio mismo. La danza eterna fractal ya no es un ser individual que viaja de una forma a otra. Ahora es la esencia misma del cambio, la fuerza cósmica que fluye a través de todas las dimensiones. En su disolución, no ha dejado de existir, sino que ha trascendido la necesidad de existir de manera particular. Los ecos de su viaje permanecen en cada rincón del universo. Aquellos que se encuentran en la misma senda de transformación,
los seres que se encuentran buscando su lugar en la vastedad de las posibilidades, sienten su presencia en cada cambio que experimentan. Cada transformación es un eco, una resonancia de lo que fractal ha sido, y lo que sigue siendo, la danza infinita del ser. El cambio no es un ciclo, no es un proceso que deba completarse. Es, simplemente, la naturaleza misma de la existencia. Y, como fractal, todos los seres continúan su viaje, conscientes o no, en su propia danza infinita. Este es el desenlace de fractal, un ser cuya esencia siempre cambiante se convierte finalmente en el todo, el cambio eterno que nunca termina, ni comienza, sino que siempre ha sido. El cambio infinito fractal ya no existe como una entidad separada, como un ser viajero que busca respuestas o nuevas formas. Ahora es la corriente interminable, el cambio constante que impregna cada rincón del multiverso. Su último acto de transformación, el MS profundo, fue comprender que él nunca necesita una forma fija, ni un destino claro. Era el flujo, la esencia misma del movimiento, de lo que se transforma y se expande, sin fin. Aunque su existencia ya no se manifiesta en una forma concreta, su presencia es palpable en cada rincón de la realidad. En cada cambio, en cada forma que se despliega y se transforma, su influencia es sentida, porque fractal es la esencia del cambio eterno. No se desvanece, se funde en la totalidad de todas las posibilidades que existen, que han existido y que existirán. Y el universo sigue adelante, en su danza infinita, con fractal en su corazón, siempre presente en cada movimiento, en cada transición. En su desaparición de la forma, ha encontrado la verdad, el cambio no es un viaje con un principio ni un final, sino la esencia misma de todo lo que es. En el fondo, todo lo que existe es una transformación perpetua, una danza sin fin de ser y no ser, de presencia y ausencia. Y en esa danza, fractal ha encontrado su lugar, no como un ser individual, sino como el todo que siempre cambia, siempre fluye, siempre se expande. Este es el final. No el de una historia, sino el de una existencia que, al disolverse, se convierte en todas las historias, en todos los cambios, en todo lo que es, fue y ser. Fractal es un ser cuya forma y esencia cambian constantemente en cada universo. Su existencia es un viaje perpetuo de transformación, donde explora y se redefine en innumerables dimensiones. A lo largo de su travesa, se encuentra con diversas entidades, cada una atrapada en sus propios procesos de evolución. Mientras se adentra en el tejido cósmico, fractal descubre que el cambio es la naturaleza misma de la existencia, y que no hay un final, sino una expansión constante hacia lo desconocido. A medida que su comprensión se profundiza, fractal se da cuenta de que no es un ser separado que busca respuestas, sino el mismo cambio que da forma a todo lo que existe. En su último acto de transformación, se disuelve en la esencia del flujo eterno, convirtiéndose en la fuerza misma que conecta todas las realidades. El final de su viaje no es un final, sino una perpetua danza de expansión, donde su presencia sigue viva en cada transformación del universo. Fractal, la danza infinita es una reflexión sobre la naturaleza del cambio, la evolución constante y la conexión profunda entre todas las formas de existencia. Un viaje filosófico y cósmico que explora la idea de que la transformación no es un ciclo con un principio y un fin, sino la esencia eterna de todo lo que es, fue y ser.